Buenos días a todos. Agradecemos su asistencia y en especial agradecemos mucho haya aceptado a nombre del Comité de Seminarios del Centro de Investigaciones en Óptica al doctor Marco Antonio Af- que dará la plática llamada Implementación de modelos basados en inteligencia artificial. Buenas prácticas. Voy a permitirme leer una pequeña reseña de la trayectoria del doctor Marco Antonio Aceves Fernández. El doctor Marco Antonio Aceves Fernández obtuvo su grado de ingeniero en telemática de la Universidad de Colima, México, en el año 2000. Obtuvo su maestría y su doctorado, ambos en la Universidad de Liverpool, en Reino Unido. Este último, en sistemas inteligentes, en el año 2005. Es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ingeniería, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI desde el 2009 y ha publicado diversos artículos para revistas y congresos tanto nacionales como internacionales. Ha contribuido en múltiples proyectos tanto para la industria como la academia y gobierno para sistemas embebidos e inteligentes desde el 2001 en áreas tan diversas como lo son ambiental, biomédica, automotriz, aeroespacial, de consumo, robótica, entre otras. Es presidente honorario de la Asociación Mexicana de Software Embebido, miembro senior de la IEEE, miembro de la Academia Mexicana de Computación, Asociación Mexicana de Mecatrónica y miembro de la mesa directiva de otras instituciones y asociaciones. Y bueno, sin más preámbulo, agradeciendo nuevamente su plática, doctor, pues le cedo la palabra. Gracias, doctor Sebastián. ¿Sí me escucho bien? ¿Sí se ve bien mi pantalla? Todo perfecto. Todo perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias al CEO por la invitación y por la presentación. Estoy muy contento de estar aquí y también gracias al doctor Sebastián Salazar por esta invitación. Bueno, voy a hablar de varias cosas al respecto de inteligencia artificial. Voy a asumir que en el foro la mayoría no son expertos en inteligencia artificial, entonces me pidieron una plática que fuera pues no tan técnica y está bien, entonces vamos a ajustarla. Básicamente lo que voy a hablar es de la metodología que se puede seguir y de la importancia. ¿Por qué vamos a hablar de metodologías? Porque me ha pasado en los años que tengo de experiencia, que ya mencionaba mi currículum, en el cual pero se hace método de inteligencia artificial sin seguir una metodología, ya sea que se baje un código, se corre y se tengan algunos resultados, pero al final de eso, los resultados no se sabe si son correctos, si no, cómo mejorarlos. Hay muchísimas cosas que se pueden hablar de esto. Traté de reportarla también por el tiempo que tengo para platicarles, pero al final les voy a dejar tanto un curso de inteligencia artificial, un código QRI, como mi correo y voy a comprometerme a contestar todos y cada uno de sus correos si tienen más dudas y muchísimas cosas de las que puedo hablar. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a trabajar también un caso de estudio y en este caso de estudio lo que voy a pedirles es que a pesar de que traté de que el caso de estudio fuera lo más apegado a lo que pudieran estar trabajando como proyectos en el CIO, pues la verdad es que no conozco los proyectos que desarrollan en el CIO, pero traté de orientarlo ahí. Lo único que les voy a pedir es que piensen en el proyecto que ustedes están desarrollando, ya sea en su maestría, en su doctorado o en una carrera de investigación, o que tengan un proyecto en mente o que ya lo estén desarrollando. Piensen en eso y cómo lo que yo voy a comentar les puede aportar para que ustedes puedan implementar de mejor manera su proyecto. Es lo que les voy a pedir. Bueno, la metodología apropiada de diseño siempre es recolectar datos, preparación, análisis, entrenamiento, validación y pruebas. Y al final, pues, métodos de uso. También vamos a hablar de la importancia, voy a abordar brevemente con un solo ejemplo, porque hay muchísimos ejemplos del impacto en el que no se utiliza una metodología apropiada y entonces se tienen pues consecuencias a veces hasta graves. Y algunas buenas prácticas, hay muchísimas buenas prácticas de las cuales podemos hablar, pero estas son algunas de ellas. Vamos a ahondar un poco en esto. Para esto voy a abordar con respecto a un caso de estudio, con respecto a un ejemplo. ¿Cuál es? Bueno, se tienen varios proyectos en lo que se refiere a atención visual y seguimiento ocular. Me interesa principalmente para niños, principalmente con ese trastorno que se llama TDAH. Hay muchos otros trastornos y hay muchas otras razones por las cuales puede haber una falta de atención. Recordemos que TDAH es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y básicamente se ve
como en la imagen. Ese es lo que es la atención visual, el seguimiento ocular, y básicamente se tiene una trayectoria, ¿no? En este caso es la trayectoria de cómo los ojos van moviéndose hacia diversas áreas de interés o ROIs. En la parte de la derecha es otro ejemplo de visualización. Es súper importante ver cómo vamos a visualizar esto, y en este caso es seguimiento ocular de tipo heatmap, ¿no? Que es un mapa de calor en donde los colores más cálidos representan donde sostuve más tiempo la mirada, y los colores más fríos es donde estuve menos tiempo con una fijación específica. Ahí les dejo la referencia si alguno de ustedes pues quiere ahondar en el tema, y si no, mándenme un correo y con gusto pues puedo ampliar esa información. Este es un proyecto de los que se tiene un artículo con una alumna de maestría, a la cual asesoré. Van a ser 2 casos de estudio relacionados con el mismo tema. Básicamente son pruebas neuropsicológicas de niños y adultos jóvenes, de 8 a 15 años y 18 a 20. 22 mujeres y 28 son hombres, y básicamente son las pruebas que se tienen. Básicamente el área del recuadro rojo son las áreas de preguntas, son áreas de interés, las que comentaba, y el recuadro azul son las respuestas de las áreas de interés. Son 4 diferentes, digamos, pruebas, y en total son 15 pruebas de esas 4 diferentes pruebas. ¿Cómo se hace esto? Básicamente es con un seguidor ocular. El seguidor ocular, pues lo que hace, se fijan, es muy parecido a un Kinect, ¿no? Entonces ve la dirección de la mirada, ve las coordenadas en las cuales uno está viendo la prueba en la pantalla, y a partir de eso necesito ciertas métricas. Una de las cosas que siempre hay que tomar en cuenta en cualquier caso de estudio es qué necesito, qué quiero lograr. Entonces, con este proyecto, pues tengo que saber exactamente qué requiero, ¿no? Entonces, en este caso, pues si yo me voy a las fijaciones, es decir, cuando uno fija la mirada, yo puedo ver el total de fijaciones, la duración promedio, si esa duración promedio la tengo en un área de interés, si está dentro del área de interés de las preguntas, de las respuestas, o cuánto fijé la pantalla, la vista, perdón, fuera de la pantalla, y qué tanto fijé la mirada. Movimientos acádicos básicamente son las transiciones entre áreas de interés, y el SCAMPAD es toda la trayectoria, hacia dónde fue mi mirada en todo el tiempo. Se fija, va a ser muy diferente la metodología que yo voy a utilizar o cómo voy a abordar el problema si me interesan las fijaciones, así me interesan los movimientos acádicos, cómo transicioné, cómo dividí mi atención entre preguntas y respuestas, por ejemplo. Esa metodología o cómo abordo el problema va a variar mucho, va a diferir mucho, y es prácticamente lo que quiero dar a entender en esto. Básicamente así se ve: nivel alto, nivel normal y nivel bajo. Se fijan, hay mucha diferencia en cuestión de cómo es la trayectoria en cuanto a los niveles de atención. Trabajamos prácticamente con niños. Nosotros recopilamos los datos. Me gusta siempre mucho recolectar mis propios datos, aunque la realidad es que a veces uno trabaja en proyectos en donde los datos los baja de algún lado y prueba algún modelo, o ya están los datos porque mi asesor, mi supervisor, pues ya lo recolectó con alguien más. Pero hay que saber también cómo hacerlo. Entonces, básicamente eso es lo que quiero dar. El otro caso de estudio también es para el seguimiento ocular. Básicamente son datos que ya se tienen recolectados en 3 bases de datos diferentes. Ahí está la referencia. Aún no se publica este artículo, lo trabajamos con el doctor Sebastián precisamente, en donde pues teníamos que clasificar los movimientos oculares utilizando flujo óptico y aprendizaje profundo. Y básicamente esos son los 2 casos de estudio. ¿Por qué hablamos de metodología? ¿Por qué hablamos del impacto? Voy a dar nada más un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos en áreas de aviación, automotriz, en muchísimas áreas en donde el no tener una metodología correcta puede ser fatal. Ahí tenemos un ejemplo, se ven de hace mucho tiempo. Les comentaba el ejemplo automotriz, el vehículo autónomo más avanzado comercial, esto es, que existe, es el Tesla, y ya se han matado varias personas por una falla de software o un problema de tolerancia a fallos. Entonces, esas son cosas que se tienen que cuidar, y muchas veces cómo abordo el problema o qué voy a hacer en caso de que algo falle, cómo voy a compensar con eso. Y tenemos este ejemplo de el TERAC 25, que es derivado del TERAC 20, y qué era lo que pasaba. Básicamente tenía dos maneras de trabajar, una con rayos X y otra con electrones. Entonces en el teclado le ponía una X o le ponía una E. El TARAC 25 después, muchos años después, se detectó que tenía un problema de sistema. ¿Por qué? Porque no era tolerante a fallos. Entonces yo le ponía una X, le ponía el backspace para corregir eso, y luego le ponía una E, el sistema irradiaba 125 veces la dosis recomendada. Estamos hablando de 25 millones de electrovolts. Y eso, pues evidentemente era muy dañino para el cuerpo humano, irradiar 125 veces más que la dosis normal
para poder destruir tumores acelerando electrones. ¿Cuántas personas fueron afectadas? ¿Cuántas personas se lesionaron? ¿Cuántas personas murieron a partir de este error, que básicamente es un error de software, un problema de tolerancia a fallos? No se sabe y no se sabrá. Pero ese es un problema de no seguir una cierta metodología, no hacer unas buenas pruebas para poder determinar que este tipo de cosas pues no tengan por qué ocurrir. Ese es un ejemplo que me gusta poner precisamente para poder abordar esto. Ahora sí, la metodología. Cada vez que yo hable de una parte de la metodología, voy a comentar al respecto de cómo eso lo abordamos en los casos de estudio que estoy presentando para diagnosticar o para ayudar más bien al diagnóstico de TDAH. Básicamente, los pasos con una metodología correcta es recolectar, preparar, analizar, entrenar, probar y usar. Esos son los pasos, aunque bueno, del 3 al 5, si mis pruebas no son las correctas, no tengo los resultados adecuados, entonces me regreso otra vez a ver qué fue lo que hice mal o a lo mejor no hice nada mal, pero cómo lo puedo mejorar. Y ahí básicamente tenemos los pasos. Siempre pongo imágenes ya sea de mi autoría o con algunas referencias o cómo representa la inteligencia artificial ciertas cosas, ¿no? Yo lo veo como una maquinaria y así fue como lo representó la inteligencia artificial Diffusion B. Vamos a comenzar con la parte de metodología. Como les comenté, hay que recolectar los datos. En el primer proyecto que yo les mencioné, teníamos que recolectar datos. Entonces, tienes que tener una manera de hacerlo, de hacer esa recolección. Entonces, si ya tienes los datos, entonces se va uno al preprocesamiento de los datos. Pero si no, entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar esto. Hay un montón de cosas que tienen que tomar en cuenta. Primeramente, pues qué datos van a capturar, cómo voy a guardar los datos. Es más, los voy a guardar, necesito guardarlos. Y si necesito guardarlos todos, o nada más necesito guardar algunos, o nada más los más importantes, en qué formato los tengo que guardar. Acuérdense que a veces nada más uno baja un CSV o puede capturar un CSV, ¿no? Un formato digamos, o de Excel, ¿no? Un XLS, pero a veces no. A veces necesito bases de datos muy específicas, a veces tengo que procesarlos en línea, a veces son formatos muy específicos, por ejemplo, el área médica, algunos datos me los da ya en TSV o formato DICOM, hay formatos muy específicos para ciertas áreas en donde tengo que tomar en cuenta cómo son esos formatos. Pero todo eso lo tengo que saber y tengo que analizarlo a priori cuando tengo que recolectarlo. Aquí ya me puse un ok. Listo. ¿Qué más tengo que considerar? Bueno, tengo que definir el objetivo. ¿Para qué quiero recolectar los datos y qué voy a recolectar? Puedo recolectar una cantidad enorme de datos, necesito todos, ¿no? Hay incluso personas que dicen, no, mientras más datos, mejor. Pues no es cierto, porque hay modelos en los que tengo demasiados atributos, pues que atributos son las columnas, y no sé qué hacer con tanto, o no puedo con tanto. Entonces, sí tengo que ver exactamente qué necesito, cómo lo necesito, cuál es el tamaño y la diversidad. Entonces, cuando uno recopila, va a tener datos binarios, flotantes, strings, va a tener una gran cantidad de tipo de datos y hay que hacer sentido de todos ellos. ¿Y qué voy a hacer con ellos después? También privacidad y cumplimiento normativo. Para este tipo de problemas en donde tenemos, por ejemplo, que capturar datos de personas, en este caso niños, es muy, muy complicado. Hemos también trabajado en proyectos de electrocefalograma, por ejemplo, para personas con síndrome de Down, eso fue hace ya algunos años. Toda esta cuestión de la privacidad y cómo vamos a cumplir una especie de normativa y una cuestión de bioética para que no se difundan ciertos datos personales es bien, bien delicada y es bien complicada. Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre se hace un protocolo de recolección de datos, siempre se consideran privacidad en datos personales, se consideran un montón de cosas que sí son muy importantes que tenemos que abordar y que tenemos que tomar en cuenta. Etiquetado y anotación, ¿cómo voy a saber? Acuérdense que las etiquetas es, digamos, la respuesta esperada. Entonces, si yo tengo ciertos atributos, tengo ciertos datos en las columnas, al final puedo etiquetarlo, puedo decir, a ver, esta persona sí tiene un problema de atención, o tiene una atención baja. ¿Quién lo va a etiquetar? ¿Quién nos va a decir que realmente es una atención baja? ¿Habrá un experto o yo lo voy a hacer por medios también de inteligencia artificial? Entonces, puedo etiquetarla y puedo hacer anotaciones ahí. ¿Qué tanto necesito actualizar y mantener los datos? ¿Y qué tan transparente y explicable es mis datos? Muchas veces cuando meto mis datos a un modelo de inteligencia artificial, el modelo de inteligencia artificial es una gran caja negra. Entonces, eso muchas veces no es explicable. Tengo unos datos, tengo mi modelo y tengo un resultado. ¿Qué fue lo que vio mi modelo para decir estas características de esta manera, en esta etapa, que en redes profundas se llaman épocas, aunque hay muchas otras maneras de abordarlo?
me va a dar una salida X. ¿En qué momento detectó eso? ¿En qué momento determinó esas características? Muchas veces no es transparente. Entonces, eso, el tener buenos datos es lo que me va a ayudar a después tener un buen modelo de inteligencia artificial. El nombre del juego en inteligencia artificial y en ciencia es conoce tus datos. Eso es lo fundamental. Hay otras cosas que también son muy importantes. Pero en la medida que ustedes conozcan qué es lo que están haciendo, conozcan cómo son sus datos, ahí es donde van a tener pues mejores resultados. Si nos vamos al caso de estudio, pues tengo que ver cuáles son mis objetivos, ¿no? Ahí vemos un ejemplo. Tengo mi área de interés, supongamos que son las preguntas, y tengo estos círculos azules que son las fijaciones. Entonces, las fijaciones me van a decir qué tanto estoy fijando la mirada en una zona muy específica. Y los movimientos acádicos, como comenté, es, digamos, esa trayectoria entre una región y otra. Entonces yo tengo que ver qué datos voy a recolectar. Voy a recolectar nada más las coordenadas y obviamente no puedo ligar eso a una atención al nombre de un paciente junto con su dirección. Ese tipo de cosas pues no las puedo hacer. Es una cuestión de privacidad que tengo que tomar en cuenta. ¿Quién me va a ayudar a etiquetarlas? ¿Quién me va a ayudar a decir esta persona sí tiene una atención baja o no tiene una atención baja? No es algo correcto. ¿Cómo voy a actualizar y mantener los datos? Necesito siempre esos mismos datos, necesito más datos para actualizar el modelo, ¿cómo lo voy a hacer? Y también que esas coordenadas pues me den suficiente información para yo poder pues trabajarlas y poder saber entonces qué hacer con ellas. Ahí les dejo otra vez la referencia. Y básicamente es con respecto a la recolección. Si ya tengo los datos, entonces empiezo en la parte de preparación. ¿Cómo voy a manejar o preprocesar los datos? Para eso tengo que definir el dominio del modelo. Eso me va a servir para saber entonces el dominio del problema, para saber qué modelo voy a utilizar, qué modelo de inteligencia artificial. Acuérdense que el algoritmo de inteligencia artificial se le conoce como modelo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Necesito realizar una predicción, necesito realizar un modelado, necesito agrupar, necesito clasificar, necesito identificar patrones. ¿Qué es lo que necesito hacer? Eso es algo súper importante que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando empiezan a hacer la preparación de los datos. Es muy diferente el algoritmo que yo voy a tener si necesito localizar un objeto a si necesito identificar un objeto. Y aparte son dos cosas bien diferentes que se confunden, ¿no? Localizar es dónde está, identificar es qué es, ¿no? Yo lo pongo en una cajita y digo, ahí hay un objeto, ese es un gato. O puedo decir, nada más localícemelo, aquí hay una cajita y quién sabe qué es, pero aquí hay un objeto. Entonces son dos cosas muy diferentes que necesitan preprocesamiento diferente, necesitan aplicarle modelos de inteligencia artificial muy diferentes también entre sí. Entonces necesito primero saber qué es lo que necesito, cuál es el dominio de mi problema, qué es lo que quiero lograr. Y con eso pues me va a ayudar mucho para las etapas siguientes. Otro procesamiento también, me refiero, ahí está la otra referencia, esta es una interpolación de datos. ¿Por qué? Porque a veces en las coordenadas XY yo tengo esos datos que ven ahí a un lado de la X, en donde finalmente no tengo ese dato disponible. ¿Por qué? Porque pudo haber fallado el equipo, la frecuencia de ese equipo es digamos, relativamente baja, son 60 Hz, pero bueno, lo que queríamos era precisamente un equipo barato con el cual poder hacer muchos experimentos. Hay unos muchos mejores, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con esos datos? ¿Cómo vamos a limpiar esos datos? ¿Tengo datos faltantes? ¿Tengo outliers? O tengo muy pocos datos, a veces tengo muy pocos datos, ¿qué voy a hacer con eso? Mi modelo no alcanza con pocos datos, tengo que aumentar los datos. O a veces no, necesito reducir las características porque tengo 2 millones de registros, se llaman instancias, 2 millones de instancias, ¿y qué voy a hacer con tanto? No puedo graficar 2 millones de puntos en un, bueno, sí se puede, pero imagínense cómo se va a ver eso, X contra Y tratar de encontrar patrones ahí en un gran blob de 2 millones de puntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí y cómo voy a tratar este tipo de problemas? Todo eso lo tengo que ver en preprocesamiento, hacer sentido de los datos que tengo, sean muchos, sean pocos, me hagan falta datos, no me haga falta ninguno, necesito saber todo eso para hacer el sentido de los datos. Por eso comento, el nombre del juego es Conoce tus datos. Y así se ven algunos, cómo se representan algunos. Se fijan ahí, se ve el 0,0, aunque está invertida las coordenadas, pues se ven ahí está muy claro los datos que no tengo que estar en la parte de abajo y precisamente cómo voy a hacer el sentido de ellos. Tengo que saber cuáles datos, si interpolo, no interpolo o qué otro tratamiento puedo hacer. A lo mejor en algunos casos nada más se elimina la instancia. En este caso no se recomienda porque si yo elimino todo eso, ya pierdo el sentido porque estoy trabajando en dominio de tiempo con respecto a las coordenadas. Entonces, eliminar datos cuando tengo series de tiempo no es una buena idea. Por eso hay que saber qué es lo que se tiene que hacer. En alzar, aquí lo que voy a hacer es separar
los datos de entrenamiento con los datos de validación y de pruebas. Es un error muy común que yo junte todos los datos, con eso haga el entrenamiento y después quite datos para hacer las pruebas y los vuelva a poner. Eso es un error. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer mi plan de pruebas, saber cómo voy a probar y con qué datos voy a entrenar, cuántas pruebas voy a hacer y eso, aunque todavía no llegue a la etapa de pruebas, es sumamente importante. A veces lo separo en dos, entrenamiento y pruebas, y a veces lo separo en tres, entrenamiento, validación y pruebas, dependiendo de lo que esté trabajando. Aquí hay una imagen muy común de lo que es un tipo de pruebas. Básicamente se segmentan. Esa es una prueba de particiones, se llama K-fold. Y lo que hace básicamente se hacen 10 particiones o K-particiones, en este caso 10, y se hacen 10 particiones y cada una de ellas con el segmento con el cual estoy tratando de probar, hago mi prueba, que en este caso sería el 10% de mis datos, porque al final de esas 10 particiones pues hago el 100% de mis datos y el restante se hace para entrenamiento. Acuérdense que esa es una prueba. También es un error muy común que uno hace esas 10 particiones y tiene 10 resultados y dice, bueno, ya hice 10 pruebas, ¿no es cierto? Se hizo una sola prueba en segmentos de 10, se hace una media, se calcula la media, entonces ya tengo una prueba. Estadísticamente, una sola prueba, como tengo un modelo de inteligencia artificial, es insuficiente. Entonces hay que hacer muchas más. Si están ordenados los datos, no hay que, como se desordenan en algún momento, no hay que ordenarlos para poder hacer CAFOL, porque de todas maneras los tomo en algún momento para pruebas y para entrenamiento. Usualmente los valores más recomendados son 3, 5 y 10, aunque no hay una regla para decir si no es 3, 5 y 10 no sirve tu prueba, pero así hay que justificar por qué el valor de K puede ser muy diferente. También en esta etapa también hay que revisar lo que se conoce como drift. El drift se puede traducir básicamente como una desviación y el drift lo que me dice es cuando hay cambios abruptos, pueden ser temporales como la imagen de la izquierda, puede ser periódico como la imagen de la derecha. Si nos salimos un poquito al caso de estudio puede haber muchos ejemplos de drift, pero tengo que identificarlos, entonces tengo que analizar mis datos. De nuevo, conoce tus datos. Se me ocurren muchos ejemplos para esto. Por ejemplo, una división temporal estamos trabajando en ciencia de datos para una empresa, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, Mercado Libre, por ejemplo. Y vemos que hay un consumo muy alto por ejemplo, en la pandemia de cubrebocas, ¿no? Ese es un drift. De repente hay un crecimiento, entonces una tendencia muy diferente y después se estabiliza. Podemos decir que ahorita regresamos relativamente, ¿no? Entre comillas, a la normalidad en cuestión de ese tipo de consumo de ese tipo de productos. Esa es una división temporal. Hay un cambio abrupto y después regresa. Y la división periódica puede ser, si regresamos al mismo ejemplo, ¿no? De Mercado Libre, a lo mejor ahorita no se tiene un cierto consumo de chamarras en este polo del mundo, pero en noviembre, diciembre, enero va a haber un incremento y luego vuelve a bajar otra vez. Es una división periódica y ocurre con muchos otros sistemas de ese tipo, ¿no? Estamos hablando también de películas, sistemas de recomendación se llama de películas, estamos hablando de Netflix o Amazon. Tenemos ciertos drifts en donde pueden ser un consumo de cierto contenido y después ya regresa a la normalidad, ¿no? Pero hay que identificarlo, ese es el punto. Imagínense un sistema de recomendaciones de millones y millones y millones de títulos como esos ejemplos que les acabo de poner. Hacer sentido de los datos es muy complicado. Entonces, por eso tengo herramientas o necesito tener herramientas para identificar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si no identifico eso, los patrones que me dan después son muy diferentes. El patrón que yo tengo cuando tengo una desviación temporal es muy diferente a normalmente. Entonces voy a tener diferentes patrones, necesito identificar esa parte. En entrenar, bueno, ahí está, esa imagen está medio extraña, ¿no? Fue la representación de la inteligencia artificial de un sistema inteligente siendo entrenado o siéndose entrenado, ¿no? Está un poco rara ahí. ¿Qué es el entrenamiento? En el caso de que no hayan trabajado con modelos de inteligencia artificial, el entrenamiento básicamente es alimentar al modelo, a mi, digamos, algoritmo, con datos de entrada y evaluar la salida. Después correlaciono lo que yo esperaba, la salida que yo esperaba, con la salida real. Y ese proceso es iterativo para yo poder cerrar cada vez más. Conforme voy iterando, voy a cerrar esa diferencia entre la salida que yo espero y la salida que tengo. Al final de esta correlación, pues ya necesito, si no es lo que yo quiero, puedo ajustar el modelo, eso es la validación, y después hago pruebas con datos que mi modelo no ha visto. Es importante esto, que el modelo no haya visto para yo poder decir sí,
mi modelo se ajusta a los patrones que yo espero de este tipo de datos en específico. Básicamente ese es el entrenamiento. Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy sencillo, trato de ser lo más sencillo posible. Tenemos un set de datos y tenemos lo que se conoce como subentrenamiento, que está en la esquina superior derecha. Básicamente es un entrenamiento muy flojo, donde digo, bueno, voy a hacer una regresión lineal y ya tengo unos errores, sí, pero no se adapta a los datos que yo tengo. Por el contrario, si yo tengo la esquina inferior izquierda, el sobreentrenamiento, donde trato a lo mejor con una función polinomial ahí, de un grado muy alto, en donde yo trato de que caigan exactamente en cada uno de los datos, pero es un sobreentrenamiento. ¿Cuál es el problema? Cuando lleguen datos que mi modelo no ha visto, ya no se van a ajustar. Y si ese es mi modelo y yo pongo nuevos datos, muy probablemente no caigan exactamente en esa línea, entonces estoy haciendo lo que se conoce como sobreentrenamiento. Un entrenamiento correcto será en la esquina inferior derecha, en donde yo tengo pues un entrenamiento que aunque sí tiene errores, pero sí representa cómo son los patrones de mis datos. Entonces es importante saber cuando estoy subentrenando y cuando estoy sobreentrenando, por lo que acabo de comentar. Ahí hay unos ejemplos, siempre se trata de poner ya sea la pérdida o la exactitud, dependiendo de la métrica, de lo que ustedes quieran lograr, de validación y de entrenamiento. Entonces, se fijan, esos son ejemplos en donde es notable, y seguramente ustedes han trabajado modelos de inteligencia artificial, se pueden dar cuenta de eso, en donde no representa bien. Cuando está oscilando bien o mucho o se cruzan, no está aprendiendo bien. Y del otro lado tenemos que se estanca, se fijan, la línea roja estanca la pérdida de validación, quiere decir que va entrenando bien y después ya no hace nada. Eso es también un indicativo de que el modelo no está haciendo lo que tenía que hacer. Entonces es bien importante saber cuál es el dominio del problema, cómo lo estoy haciendo y cómo voy a saber que sí lo estoy haciendo bien, porque es muy fácil sobreentrenar. Hay que tener cuidado con esto y hay algunas imágenes aquí que les puedo mostrar al respecto. Por ejemplo, aquí hay otra, la de la derecha ya es un entrenamiento que se ve un poco mejor. Tengo en este caso tengo una accuracy, que se traduce como exactitud, y la validación de esa exactitud. Se fijan, tiene un crecimiento sostenido, aunque oscila, pero no tengo un cambio tan abrupto. Se puede ver un poquito mejor. El de la izquierda es indicativo también que no se están haciendo bien las cosas. Pero es importante saberlo y es importante graficarlo. Bueno, en este caso hay que buscar, cuando yo trato de hacer las pruebas, qué métricas me hacen falta. Ahí hay muchísimas maneras y depende de lo que yo esté tratando de hacer, depende de los datos que yo tengo y depende de la aplicación que yo quiera. Aquí hay algunas, pero hay muchísimas más, que después de la tasa de clasificación se llama classification rate, puede ser accuracy o exactitud, precisión, son dos cosas bien diferentes. Ahí tengo en la imagen, muchas veces se ven como sinónimos, no lo son muy diferentes y por eso muestro esta imagen. Imagínense que tiene una diana y tratan de tirar un dardo, una flecha, lo que ustedes quieran. Si yo tengo algo que es exacto y preciso, pues siempre va a dar al centro de la diana y muy cerca un resultado de otro. Pero si yo tengo una precisión alta, pero no es una exactitud alta, lo que tengo es todos mis dardos, por ejemplo, van a caer muy cerca uno de otros, pero muy lejos del centro de la diana. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Uno siempre tiene que medir o tiene que tener diferentes métricas y todas van juntas. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una exactitud alta y nada más me quedo con eso? No sé, o estoy viendo que la precisión no es alta. Si la precisión no es alta, me está diciendo algo, me está diciendo que mis muestras o mis resultados están cayendo muy diferentes entre sí, aunque muy cerca del centro. Entonces, todo eso me dice, si yo tengo sensibilidad, es la medida de los positivos. Con esto podemos hablar horas y horas, pero voy a tratar de ser muy breve. Si me dicen sensibilidad, entonces yo sé que es una medida de qué tantos positivos detecto, por ejemplo. Entonces me interesan mucho los verdaderos positivos, me interesan mucho los falsos positivos, sí, entonces mi medida es el recall, que se traduce como sensibilidad. Yo lo aprendí hace muchos años como sensitivity, pero ya le llaman recall. Entonces, bueno, para adaptarme un poquito ahí le puse recall y algunos otros, F-beta score, que es el término correcto, aunque muchos dicen F1 score, eso solamente es cierto si tengo un balance entre positivos y negativos, si no es F-beta. O sea, si no tengo una beta de 1, si no tengo ese balance, entonces no puede ser F1 score. Área bajo la curva, kappa coefficient, p-value, y hay un montón que tienen que ver. ¿Qué recomiendo aquí? Pueden revisar en el estado del arte y ver exactamente qué métricas, porque tienen que compararse con algo,
qué métricas se están utilizando y entonces ver esas cómo les aportan para lo que ustedes están haciendo. Entonces ya para comparar y para poder hacer una mejor comparación, pero siempre hay que buscar más métricas para poder hacer sentido de los resultados que uno tiene. Y hay muchas otras en usar, pues bueno, si es adecuado el tiempo, si hablamos de tiempo, en algunas aplicaciones necesito que sea muy rápido y en otras no, que sea preciso. Es decir, no es lo mismo la aplicación que yo genero para poder disparar una bolsa de aire que para poder detectar fraudes bancarios, por ejemplo. En algunos necesito una precisión muy alta, en otros necesito reaccionar rápido. Entonces, ¿es adecuado mi tiempo de respuesta? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué tan frecuentemente requiero que los modelos se actualicen? Eso es una cuestión de reentrenamiento. ¿En qué momento yo ya tengo una, se llama degradación del modelo, en donde tengo un buen resultado y después va bajando las métricas de mis resultados, es decir, ya no son tan buenos los resultados? ¿En qué momento digo, no, necesito reentrenar el modelo porque esto ya no está funcionando? También lo tengo que definir. Hay un número máximo de instancias, es decir, de filas o de atributos, columnas, con las que puede trabajar el modelo o puedo trabajar con las que tengo o las que sean. Hay que tomar en cuenta también eso. Si necesito argumentos para ejecutar el modelo y restricciones también para ejecutar el modelo con respecto a usar. Vamos a buenas prácticas. Tengo todavía algunos minutos, pero os digo, hay muchísimas cosas que puedo compartir con respecto a esto, pero pues trato de irme rápido. Primero, definir el dominio, como les comenté, que se va a lograr. ¿Y qué metodología voy a seguir para lograrlo? Ahí tenemos otra vez el ejemplo del caso de estudio, en donde yo tengo la parte de arriba es clasificación de niveles de atención. Niveles. Implica que yo voy a hacer toda una metodología para procesar, en este caso, imágenes se convirtieron al dominio de flujo óptico. Extraigo las características de cómo se está moviendo la mirada, qué patrón me está dejando, y después lo clasifico en un nivel de atención, es decir, tengo un nivel de atención bajo o tengo un nivel de atención alto. Pero si no quiero eso, entonces puedo ser más específico y decir, no, necesito clasificar los estados de atención. Entonces me voy igual hago un procesamiento que puede ser diferente, extraigo características diferentes, porque ahora no me interesa qué tan alto o bajo, me interesa qué tipo de atención, se llama estado de atención. Entonces ya me voy a enfocar diferente. En lugar de tener dos clases o dos categorías, como en el nivel de atención, ahora tengo 5 y puedo tener más, o puedo buscar otra cosa, puedo buscar el número de fijaciones que tengo en una zona en específico, o puedo buscar el número de movimientos acádicos que tuve, es decir, de que me voy a una y a otra. Es esa atención dividida. Sí tengo atención, pero tengo que dividir mi atención entre dos lugares diferentes. Todo eso va a cambiar cómo lo voy a hacer. Entonces, por eso es importante que uno se pregunte siempre cómo lo voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, y entonces ahora viene el cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, si uno nada más baja un modelo y dice, pues me tiene que servir porque tiene que ver con TDAH, pues a lo mejor ya no, porque yo estoy buscando cosas diferentes. Entonces, por eso siempre es importante plantearlo y tomar el tiempo que tengan que tomar para poder hacer esto. Normalización, ¿cuándo recomiendo normalización? Cuando los modelos se basen en distancias o magnitudes. Recordemos que la normalización es un escalamiento de los datos, digamos que los apachurro en un rango en específico. ¿Sí? Entonces ahí hay unos ejemplos. El ejemplo que tenemos ahí a la derecha es un modelo que se llama KNN, que es por vecinos cercanos. Básicamente es un modelo de clasificación supervisado y puede funcionar con otro, ¿no? Con PCA, gradiente ascendente, algunas regresiones como SBR o ElasticNet, Kernel Rich. Hay un montón. Máquina de soporte de vectores, que se le conoce comúnmente como SVM. Regresión logística, que recuerden que la regresión logística se utiliza para problemas de clasificación. El nombre puede confundir un poco, es una regresión, sí, es una regresión, pero se utiliza principalmente para clasificación binaria, cuando tengo dos clases nada más y hago una regresión para poder separarlas. Entonces ahí es cuando se puede utilizar una normalización. Elección de hiperparámetros, me dio la tarea de ponerles esta gráfica porque a veces uno grafica la tasa de aprendizaje y no sabe si está bien, si está mal, si se comporta de manera adecuada o no. Entonces esta imagen, esta figura aquí me gusta mucho. ¿Qué pasa? Pues recuerden que la tasa de aprendizaje es qué tanto le permitimos nosotros al modelo aprender los patrones, o qué tan rápido puede aprender los patrones que uno le está dando. Si uno le da uno muy alto, es muy probable que sobreaprenda. Trata de aprenderse todo muy rápido y resulta ser que no, que más bien aprendió sus patrones de ese momento, pero ya la secuencia de patrones o todos los demás que tenía que aprender, pues no lo hizo y no lo hizo bien. Y si es muy pequeña, muchas veces aprende lo primero, va aprendiendo, pero después, digamos, desaprende lo primero o tarda demasiado. Entonces siempre hay que ajustarlo. Yo siempre empiezo con 1 por L a -3
y a partir de ahí ajusto si me voy hacia arriba o hacia abajo. Si tengo una tasa de aprendizaje muy alta, o quiere decir que está muy alta, quiere decir que intenta aprender y luego se dispara otra vez. Es como vemos en la línea verde. Una tasa de aprendizaje baja, pues es como vemos en la línea naranja, ¿no? Trata de aprender, pero va muy lento, entonces puede tardar horas o días en tratar de entrenar el modelo. Y más o menos como en la línea azul se ve una tasa de aprendizaje adecuada. Hay que saberlo y hay que también igual graficar mi tasa de aprendizaje y graficar cómo se ve mi tasa de aprendizaje y cómo sé que estoy aprendiendo. Más o menos así se ve. Perdón. Ok, escuché un ruido. Entonces, bueno, tenemos ahí algunos hiperparámetros. Se fijan, uno empieza en 1 por L a menos 3 y sí se ve la diferencia. Ahí seguramente, ahí no estoy regularizando, quiere decir que no estoy haciendo una buena generalización de mis datos y se nota, pero nada más ajustando la tasa de aprendizaje, se fijan, cambió mucho. Son los mismos datos en la misma secuencia y con el mismo modelo. Entonces, nada más cambiando la tasa de aprendizaje, se ve muy diferente mis pérdidas. Entonces, en este caso, mi tasa de aprendizaje correcta, pues si hubiera sido 1 por L a menos 4, ¿vale? Entonces, básicamente de esa manera me doy cuenta que si lo estoy haciendo, voy a tratar de avanzar un poquito más rápido. Tamaño del lote, acuérdense que el batch es el número n de muestras que le doy a un tiempo. Y usualmente lo que es por 2 a la n. Empezamos con 1, bueno, empezamos con 2, 2 a la 1, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, y hasta que nos dé un valor que nosotros consideramos correcto. Yo siempre empiezo en 32 y ahí voy viendo si ajusto hacia arriba, hacia abajo, o si necesito un valor intermedio entre uno y otro. Eso es básicamente lo que podemos comentar al respecto del lote. Hay un montón, número de épocas. Acuérdense que la época se utiliza principalmente en redes neuronales, en redes profundas, pero en la época básicamente estuvimos hablando de las iteraciones. Entonces, bueno, en este caso, ¿cómo voy a saber cuántas épocas? Lo puedo dejar correr y se fijan ahí en esa gráfica donde está esa línea y hay un sobreajuste. ¿Qué quiere decir? Que la pérdida de validación ya se está separando. O sea, iban más o menos juntas y van a, digamos, a cerrar la brecha entre una y otra, pero no, después se separaron. En ese momento es una buena idea revisar los demás hiperparámetros y poder ver si estoy haciendo algo bien, pero ya más. Sí, Usted gracias. no tiene llaves de aquí, ¿verdad? ¿De qué piso? De aquí, de aquí, luego subiendo la escalera. No, es de mi compañero. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, cierre. Sí. Ya lo cerraron, doctor. Ok, gracias. Sí, de hecho tengo aquí mi cronómetro, sí, estoy consciente del tiempo, gracias. Sí, hay muchas cosas que sí tengo que sí quería platicar, pero bueno, vamos a tratar de ser breve. Hay métodos automáticos para poder encontrar la mejor configuración, ahí les dejo algunos de ellos. Hay métodos muy relativamente empíricos, como una búsqueda aleatoria, pero son importantes que uno sepa cuál es la combinación ideal. Mientras más hiperparámetros tengamos, pues el número de combinaciones para darme que me dé un óptimo, pues es mucho mayor. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Funciones de activación, hay un montón de funciones de activación, o sea, hay decenas ya de funciones de activación. Hay que saber exactamente en el procesamiento interno cómo voy a hacer esa función de activación. Básicamente es, la función de activación me dice qué datos de cada neurona, que están conectados de una neurona a la siguiente neurona, cuáles voy a pasar y con qué información. Entonces es, digamos, que el disparo de la información de una neurona de una capa a la siguiente. Y algunas de ellas, dependiendo del problema, dependiendo del problema que uno tenga en la mano, es el que va a utilizar. Y lo que sugiero es no siempre se casen con una sola y digan, este es el único que me va a servir o que me va a funcionar, sino que podemos ir variando. Para redes profundas convolucionales siempre se utiliza el rectificador lineal. Eso es correcto para las capas ocultas, a menos que tengan demasiadas capas. Si son demasiadas capas, funciona mucho mejor la switch o la célula. Entonces, todas esas cosas tienen que saberlas. Vamos a avanzarle un poquito más. Creo que estoy escuchando mucho. Hola. No sé si sí. podría Aquí está, mira. El audio. Sí. Me abres. No sé si podría poner el audio. ¿Qué vale? No sé si DFA pueda cerrar los micrófonos adicionales que están abiertos. Llegaste y te fuiste. ¿Cómo? Me dice, Sí. me espero. Sí, doctor, no se preocupe usted y nos podemos extender. Quiero que tome un poco de agua. Las 3, ¿sí? Pero oye, pues si José no sé cómo pues era para ¿Le puede decir a Ruth Aragón que cierre su micrófono? De veras, ¿verdad? Ay, ya ni me acordaba.
Ya ni me acordaba. Por favor, es que no tengo acceso yo a cerrar. ¿No? ¿Puedo continuar? Pues a ver, Ay, a las 12:30. Dame un segundo, doctor. Ahorita me voy. Sí, Guacho, no sé, por favor. ustedes me dicen. Sí, doctor, disculpe. ¿Listo? Ok. Sí, doctor. Ok, vamos a continuar. Sí, nada más era para. Ok. Disculpe. Bueno, lo que sigue es mejorar el rendimiento mediante ensambles. ¿Qué es un ensamble? Básicamente son técnicas para poder trabajar metaaprendizaje. El metaaprendizaje es un término un poquito más complicado acuérdense que la palabra meta significa más allá, entonces básicamente es ir más allá del aprendizaje o aprender a aprender. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se combinan las predicciones de múltiples modelos para mejorar el modelo. Esto no se utiliza siempre, pero lo recomiendo cuando el rendimiento del modelo no es el más recomendado, ¿no? O es el mejor que se tiene. Entonces, en este caso es boosting, bagging y stacking. Son los tres principales métodos de ensamble. Los voy a explicar de manera muy, muy breve. El boosting, lo vemos del lado izquierdo, básicamente tengo ahí mis datos, que lo vemos ahí en un círculo, y el modelo que lo vemos del lado derecho, y lo que hace boosting es trato con diferentes meto, digamos, mis datos en mi modelo de inteligencia artificial, hago algunos ajustes y a partir de esos ajustes, mis datos o lo que sale de mis datos, lo vuelvo a meter a otro modelo y hago ajustes otra vez y eso se llama boosting. Entonces, conforme yo voy iterando ese proceso, voy mejorando el rendimiento de mi modelo. Del lado derecho tenemos bagging, que se confunden mucho, pero son cosas muy diferentes. Cada uno de ellos tiene diferentes hiperparámetros. Los corro en paralelo y cada uno de ellos me da un resultado diferente y los mejores resultados son con los que al final me quedo. Es una manera muy útil para poder mejorar el rendimiento de un modelo sin sobreentrenarlo. Y por último, stacking, que básicamente stacking son modelos muy diferentes. Tiene que ser modelos muy diferentes si no, no funcionan. Entonces, tengo tres clases, A, B y C. En este caso, ahí puse un ejemplo de una regresión, ¿no? Ese me da un resultado que es A. Después me da un árbol de decisión, ¿no? Entonces, donde me dice, no, a ver, a mí me da el resultado que es la clase B, la categoría B. Después tengo un modelo basado en instancias, que puede ser también KNN, que me dice también B. El stacking lo que hace es una especie de selector de voto mayoritario y me dice, a ver, corriste una cantidad de N de modelos y yo me voy a dar el resultado del que tuvo más votos. Y entonces saco el modelo B, se llama stacking. Y básicamente, pues de eso se trata. Por último, antes de dar recomendaciones finales, hay que buscar muy bien cómo visualizar. En el caso de estudio que tenemos, pues lo podemos presentar como diferentes modelos, cada uno con diferente rendimiento, o podemos buscar la de medio, es el conocido ya violin plot o gráfico de violín, en donde tengo un box plot y al mismo tiempo tengo la distribución, tengo la densidad en esa distribución, entonces me da más información. O en lugar de mostrar cada uno de los modelos así, lo puedo mostrar con las medias y las desviaciones estándar de cómo se comportó cada uno de los modelos, como lo vemos del lado derecho. Entonces, bien importante la visualización. La visualización es fundamental para decir qué es lo que quiero mostrar, qué quiero enfatizar en esos resultados y si es intuitiva la visualización. Entonces, bueno, ahí en el lado izquierdo tenemos pruebas de p-value que básicamente me dicen si son confiables mis resultados. Entonces, de cada una de las pruebas, si están, digamos, antes de esa línea punteada roja, me dice que la confiabilidad de que los resultados que yo estoy mostrando sean correctos, pues es alta, es un intervalo de confianza. Si yo tengo algunos antes y algunos después de esa línea, implica que algunos resultados sí son confiables, pero otros no tanto. Tengo que revisar el modelo. Y así puedo ir viendo qué es lo que quiero mostrar y cómo voy a lograr mostrar lo que quiero mostrar. Entonces, la visualización de los datos es muy importante. El de la derecha pues, es básicamente una serie de tiempo de otro proyecto en el que he trabajado, que básicamente son predicción de partículas contaminantes, que son PM10, en este caso. Entonces estoy viendo cuántas partículas de 10 microgramos por metro cúbico tengo, junto con mi modelo, junto con la tolerancia que tengo acerca de mi modelo. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar y cómo voy a enfatizar eso? ¿Se entiende lo que quiero mostrar? O obviamente uno pone texto si va a publicar un artículo, ¿no? Pero es básicamente esto. Bueno, comentarios finales. Acuérdense, el nombre del juego es Conoce tus datos.
hay que entender a fondo el dominio del problema y seguir a partir de ahí generar una metodología adecuada para modelarlo. Lo más importante de un modelo no es la mayor exactitud, o sea, eso es un error súper común, es la generalización. Es decir, yo tengo un modelo, pongo datos de prueba y pongo otros datos que el modelo no ha visto y tengo resultados consistentes. La consistencia es clave. Entonces, no estoy buscando que yo tenga una accuracy de 0.99, 95, a veces no se puede lograr, pero sí necesito que si yo tengo una accuracy de 0.9 o de 0.8, siempre sea consistente. Eso se llama generalización. Que el modelo entienda las características de los datos y los patrones, es mucho más importante de qué tan nuevo sea en el estado del arte. Hay que revisar los drifts, hay que revisar los cambios abruptos y una sola prueba del modelo pues no es suficiente. Siempre es recomendable probar diferentes estrategias para mejorar el rendimiento del modelo, mover hiperparámetros, hacer ensambles. ¿Para qué? Para ver, sin sobreentrenarlo, qué tan bien lo puede hacer o qué tanto puedo pues acceder a unos mejores resultados haciendo diferentes estrategias. Por último, pues ahí está el código QR de un libro de mi autoría. Si tienen más información, también les voy a dejar mi correo para que me comprometo a contestar todos los correos que me lleguen acerca de cualquier duda que puedan tener. Traté de comprimir demasiada información en 45 minutos, pero bueno, espero que les haya aportado, que les haya servido, o por lo menos que les dé una mayor idea de lo que se trata esto. También aquí les dejo el código QR de un curso que está en Udemy de mi autoría. Viene pues esto y muchas otras cosas que podría abordar para inteligencia artificial. Está relativamente sencillo, es decir, está digerible en cuestión del nivel técnico que se requiere. Y por último, pues ahí les dejo mi correo para cualquier duda o que les pueda ayudar. Y bueno, creo que a pesar de los ruidos y eso, ya pude terminar a tiempo. Doctor, muchas gracias a todas, a todos por su atención y cualquier duda soy a sus órdenes en lo que les pueda aportar. Muchas gracias, doctor Marco. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, puede alzar la mano o puede abrir su micrófono directamente sin problemas. Doctor, me disculpo por estas intervenciones. Fueron errores seguramente de algunos estudiantes. Yo tengo una duda. Sí. Si lo más importante al desarrollar un modelo de inteligencia artificial es la generalización, ¿usted qué criterios o qué métricas, qué algoritmos, no lo sé, nos recomienda para justamente poder hablar de esta generalización con argumentos? Claro, primeramente la cantidad de pruebas y cómo se presentan las pruebas, porque estadísticamente si uno hace una prueba, la que sea, aunque así sea muy buena, estadísticamente yo no puedo decir que el modelo es bueno. No puedo decir que el modelo hace lo que tiene que hacer porque nada más es una prueba, entonces no sé si realmente lo puedo hacer. Hay métricas donde me dicen los niveles de confianza que yo tengo de los resultados que estoy presentando y también la concordancia entre diferentes resultados. Entonces tenemos desde p-value, que es una métrica estadística que seguramente los chicos de los posgrados, ¿no? Seguramente llevan estadística y seguramente lo ven. Está el kappa coefficient, que básicamente me dice la concordancia que hay entre un resultado y otro, si concuerda lo que yo digo con lo que dice, digamos, la anotación o el etiquetado. El p-value es el intervalo de confianza y hay métricas basadas en Z-score, por ejemplo, en donde yo puedo determinar si yo tengo 10 resultados o 100 resultados de las pruebas, qué tan estadísticamente significativo para que el resultado que me da es el que me debe de dar, son mis resultados. Entonces hay diferentes métricas dependiendo igual del dominio del problema, pero hay muchas pruebas que estadísticamente me pueden mostrar que de verdad estoy generalizando y no que hice una prueba y una salió más o menos bien y ya, esa la publico, ¿no? Creo que eso es hasta por obviedad creo que será un error, pero sí hay maneras de yo mostrar que pues sí lo estoy haciendo de manera correcta. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta del público. Edgar Medina Segura pregunta. Buen día, gracias por la charla. ¿Cómo funcionan los modelos de aprendizaje máquina? Es decir, ¿en qué se basan esas cajas negras para lograr entrenar algoritmos?
Muy buena pregunta, Edgar. Bueno, depende del tipo de modelo, ¿no? Pero si hablamos específicamente de algo que seguramente todos han escuchado, como las redes profundas, son grandes cajas negras. Entonces, lo que hago, dependiendo del tipo de red, obviamente, pero lo que hace muchas veces es revisa o evalúa características de algo. Vamos a hablar de una imagen, por ejemplo. Vamos a poner una imagen. Entonces, lo que hace es un barrido por medio de convoluciones, ¿no? Va pasando, digamos, una matriz que se llama kernel, va pasando por todos los píxeles de una imagen una cierta cantidad de veces, ajusta, hace muchos procedimientos ahí y va buscando las características que yo ya le entrené. Entonces, si yo estoy buscando, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, estoy evaluando si un semáforo, con diversas imágenes, si un semáforo está en verde, ¿no? Entonces, yo ya debí de haber tenido imágenes que me muestran semáforos en verde y imágenes que me muestran que no. Entonces trata de comparar las características que tiene, desde cromáticas a nivel pixel, a nivel bounding boxes, ¿no? Que básicamente es una cajita con ciertas características juntas, que puede ser la colorimetría que me dice que es un semáforo en verde. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Trata de buscar las características de la nueva imagen, que no ha visto mi modelo, en las imágenes que ya tengo de entrenamiento. Entonces, esas son cajas negras. ¿Por qué? Porque si yo digo, a ver, esta imagen que yo veo, y, o sea, visualmente yo digo, sí, por supuesto que es un semáforo, lo puedo identificar desde que tenía bien poquitos años, ¿no? 3, 4, 5 años, no sé, y para mí, evidentemente, es un semáforo. Y la respuesta de la red fue, no, eso no es un semáforo en verde, eso es otra cosa. A eso me refiero con cajas negras. Regresar a decir por qué esta imagen, en qué momento, en qué características, con qué píxel, en qué época, es decir, qué iteración, me dijo que no era un semáforo en verde, es mucho, muy complicado. Todavía es mucho, muy complicado. Entonces se ve como una gran caja negra en donde yo tengo muchas imágenes de entrenamiento, muchas imágenes de validación y de pruebas, y me da un resultado que a lo mejor digo, pues no, o sea, esto no está bien. Regresar exactamente ese conjunto de píxeles para que me diga que no lo es cuando yo estoy viendo que sí lo es muy complicado. A eso me refiero con las cajas negras. Entonces hay que ajustar ciertas cosas, hay que ver si con cambios en ciertas características me puede decir o puede detectar cosas diferentes para que me diga, efectivamente, mira, si es un semáforo en verde, es complicado. Para eso me refiero que son algunos modelos, no todos, pero algunos modelos son cajas negras mucho, muy grandes. Espero haber contestado la pregunta, Edgar. Muchas gracias, doctor. Bueno, creo que de momento no hay más preguntas, entonces me voy a Igual podría ser una permitir. pregunta. Sí, claro, sí, sí. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la plática. Igual, doctor Marco, tengo una duda. Nos dio un consejo sobre cómo poder, ir poniendo épocas, ¿no? Nos dijo una regla de 2 a la n o algo por el estilo, ¿no? No sé si Eh, tuviera por ahí algún otro consejo sobre cómo empezar a Ujú. hacer una CNN. Soy, Sí, soy novato todavía en esto, entonces cuando quiero ajá, empezar, pues me cuesta, ¿no? Como que, ¿por dónde empiezo? sí. ¿Qué podría empezar a hacer? Entonces empiezo a Eh, poner eh, valores un poco a lo loco. pero bueno, ya tiene la CNN, o sea, ya está construida, digamos, nada más hay que cambiar hiperparámetros, o más bien no sé de CNN, necesito saber qué CNN me conviene. No, ya tengo unas, o por ejemplo, puedo empezar en base a otras y quiero empezar a modificarlas, ¿no? A veces empezar a experimentar un poco desde cero o algo por el estilo. Claro. Algún consejo. Sí, lo que comentábamos de 2 a la n es el tamaño del lote. Yo siempre empiezo en 32, pero es 2 a la n. Lo que pasa es que usualmente es un error decir, pues yo le voy a poner 50, a ver qué sale, ¿no? Y entonces tengo un resultado, digo, pues ya con eso me conformo. Sino más bien se empieza en un valor y se va en 2 a la n. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para una red trabajar con ese tipo de números, con 2 a la n, por cómo están agrupados los números de datos. Hay muchas otras consideraciones que pueden tener. Por ejemplo, si ustedes grafican la pérdida del entrenamiento contra la pérdida de variación y no generaliza, que hace ese gap, esa brecha que les comento, puede ser un problema de regularización. Eso lo puedo disminuir con lo que se llama un dropout.
El dropout básicamente es, a nivel folclórico, le podemos decir que es una desconexión de neuronas, ¿no? Las que menos me interesan o las que menos me aportan características se desconectan. En realidad, cómo funciona es una máscara en donde las que menos están aportando a la salida, entonces las bloquea, es una especie de máscara. Entonces, si eso pasa, lo primero que se trata de hacer es incrementar el dropout hasta un cierto número. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a cerrar esa brecha porque me está pasando información que no necesito. Si me pasa toda la información, pues a veces encuentro patrones y a veces no. Entonces, en un conjunto, pues ya no me encontró todo lo que yo quería. Esa es una consideración. También hay que ver la función de optimización. Bueno, el optimizador como tal. Usualmente se utiliza primero se empieza con Adam o Adamax, que básicamente es un optimizador iterativo, pero en algunos problemas va a funcionar mejor un optimizador estocástico, que usualmente podemos empezar con un SDG. Hay muchos otros que se pueden trabajar ahí, pero esas serían algunas de las otras consideraciones. Revisar el learning rate, también igual, si yo grafico y veo que se dispara hacia arriba, no lo estoy haciendo bien. Entonces, son cosas que uno va, muchas cosas son, digamos, nos la enseñan la experiencia, pero así como consideraciones genéricas o generales, creo que puede ser eso. También a veces, si son muy pocas imágenes, hay que ver estrategias de procesamiento. Muchas veces los resultados finales dependen de cómo hice el preprocesamiento, no del modelo en sí. Entonces, también hay que poner mucha atención en los datos, en qué datos se tienen. Espero haya servido. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Daniel, ¿alguien más quiere comentar algo, preguntar? Bueno, entonces me permito leer el reconocimiento que le haremos llegar al doctor más tarde. El Centro de Investigaciones en Óptica, AC, CIO, otorga el presente reconocimiento al doctor Marco Antonio Aceves Fernández por su participación en la plática Implementación de modelos basados en inteligencia artificial, buenas prácticas. Firma el doctor Alejandro Martínez Ríos, director de investigación, León, Guanajuato, a 25 de agosto de 2023. Muchas gracias, doctor, por su interesante charla y pues espero estemos en comunicación y pues ya tienen los estudiantes su contacto, que si tienen alguna duda o algún comentario adicional. Claro. Gracias a todos por la deferencia y por la atención y espero que les haya aportado, por lo menos desde mi área de experiencia. Gracias a todos y gracias, Patricio, por invitarme. Gracias, doctor Sebastián, también por invitarme. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su presencia y que tengan un buen día. Nos vemos. Hasta luego, gracias.